E já passo a palavra para a professora Grove Jové, da Universidade de Lleida, da Espanha. Hola, estamos en Tárrega, en el Museo Trepat. Esta es una antigua fábrica donde se construían las primeras máquinas que mecanizaron el trabajo agrícola y en la actualidad es un museo. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, obrigada por estar aquí. He querido empezar con el contexto de donde vengo y con Rosé, que está allí, está a 10.000 kilómetros, pero nos está escuchando. Y entonces he querido empezar con ella porque este proyecto y lo que estamos trabajando en formación de maestros, yo estoy aquí, pero sin ella, sin las personas que están en el contexto, sin mis alumnos que también están, no acontecería. Y entonces os he querido sumergir en este contexto. Doy las gracias por estar aquí y también quiero saludar que también están a Luciana del grupo Arteversa, Daniel, que está en pelotas, que no podré ir por las circunstancias que están viviendo, y todos los grupos de pesquisa de Brasil que han hecho que en estos, desde 2015, pues aprenda mucho con este contexto. Entonces os vengo a compartir, agradecer a Antonio Almedia, que está aquí, porque ha traducido lo que os voy a decir, porque no falo portugués, entiendo, pero no falo. Yo creo que el año que viene ya falaré, porque se conoce las palabras, pero me falta la melodía y estoy aprendiendo con la melodía. Estoy haciendo clases orales y creo que el año que viene ya podré falar portugués. Bien, os sitúo, ¿vale? Espero que no me pase de tiempo. Espera que, hoy no, perdón, aquí. Que no me pase de tiempo. Vale, os sitúo. Yo soy profesora, soy maestra de elemental, de ensino fundamental. Y entré en la universidad trabajando de maestra. Y después ya soy profesora titular en la universidad, formando profesores, pedagogía, para entendernos. Entonces, esto es en el contexto de una materia que se llama Construcción de Procesos Educativos, ¿vale? Es una materia del último año y los contenidos en esta materia son contenidos diversidad, alteridad, currículum, es decir, es pedagogía. Entonces, nosotros, la propuesta que os muestro es fruto de 21 años de trabajo, trabajando a partir de las artes contemporáneas, del patrimonio, del territorio, del currículum y de algo de filosofía, que no soy filósofa. Por tanto, yo parto de un ejemplo y me gustaría mucho que se pudiera complementar con estos diálogos transversales y transdisciplinares que tenemos aquí. Entonces, nosotros siempre partíamos de el primer día de clase ir a un museo, ir a un contexto y no empezar en las aulas universitarias. Esto va muy relacionado con el tema de la desterritorialización, un concepto muy deleuziano y que da muchas posibilidades, como los que estáis aquí. Entonces, por pandemia, tuvimos un problema, que los museos fecharon. Y entonces la fábrica, que es museo, es muy grande. Y como era muy grande, aunque fuera con máscaras, podíamos ir. Entonces empezamos a trabajar en este contexto patrimonial, ¿de acuerdo? Y en este contexto patrimonial hay el concepto de archivo. Hay un archivo que se va construyendo, archivo oral, archivo de piezas y tal. Por tanto, aquí veréis un proyecto donde unimos patrimonio, arte contemporáneo, comunidad, currículum,
Es decir, es un proyecto, para mí, ejemplifica mucho nuestra manera de trabajar. Cosas importantes, lo que os comento. Primer día de clase, los alumnos reciben un correo y les convocamos a este espacio. No nos conocen, ¿eh? Por tanto, aplicamos. Esto sí que me gustaría, como soy maestra, de que son cosas que no decimos que tienen que desterritorializar, les desterritorializamos. Que esto también lo he aprendido mucho de Deleuze, la coherencia y la consistencia entre lo que se dice y lo que mostramos o lo que se hace, en los platós, en este sentido. Entonces, ellos llegan allí y estamos 4 horas en esa fábrica. A la deriva, utilizamos la deriva de los situacionistas, estos los geógrafos que hay por aquí, o los que trabajáis de geógrafo, y a la deriva. Y entonces se tienen que fijar en alguna cosa que les diga. Aquí veis, por ejemplo, os presento este proyecto con estas alumnas y estas se fijaron en este botijo. No sé cómo se llama en portugués. ¿Conocéis botijo? ¿Para beber? ¿Sí? Garrafa, sí. Vale. Estas alumnas se fijaron en la garrafa. Aquí aparece una cosa muy importante, que es la idea de infraordinario. Les hacemos fijar, que esto liga mucho, está Silvio Gallo aquí, ¿no? Con esta educación menor, ¿no? En este objeto, ¿no? Esto. Y empiezan a dialogar con esto. ¿Veis, por ejemplo? Estas dialogaron con qué estamos haciendo hoy en día. Esto era un instrumento de bebida colectiva y ahora, aunque sea sostenible, es instrumento individual. Bueno, es una herramienta individual, ¿vale? Por ejemplo, estas se fijaron en esto. Disparadores iniciales. ¿Qué tenemos? Espera, un momento. Sí, perdón. Disparadores iniciales que tenemos, ¿vale? Vamos a la fábrica, pero también vamos a ver obras de arte contemporáneo. En este caso, con estas obras de arte contemporáneo, fuimos a ver Juan Zamora. Juan Zamora, él nos dio una cosa, pero hubo otros alumnos que se fijaron en las pegadas na fábrica. Pero lo bonito de estas pegadas es que no se fijaron solo con las pegadas humanas, sino con las pegadas de animales. Aquí nos llevó a toda una narrativa del non-human narrative, ¿no? Toda esta corriente de humano-animal, ¿no? En este sentido. Vale. Una vez ya tienen identificados estos aspectos y trazamos, ellos tienen que trazar la primera cartografía. Se unen estos dos grupos y trazan la primera cartografía. La primera cartografía ponen encima de la mesa aquello que más les ha llamado la atención, toda la reflexión. Pensad que cada semana en clase revisamos esto y hacemos de mediación esto y vamos dando los conceptos. Este grupo, por ejemplo, se fijó mucho con el tema de progreso-sostenibilidad, es decir, este equilibrio, ¿no?, entre qué significa progreso con la sostenibilidad. Y entonces, bueno, a partir de aquí, siempre el infraordinario cotidiano. Aquí he puesto una cita de Silvio Gallo porque la trabajamos en este sentido. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos vamos al museo y resulta que Juan Zamora es un artista que nos hace esta obra. Esta obra, os fijáis, está hecha a partir de hojas recogidas en la naturaleza y lo que hace es proyectar la sombra. Y veis en la sombra que hay unos puntitos, ¿vale? ¿Qué hace Juan Zamora con estos puntitos? Los convierte en una cajita de música. Y se pregunta, ¿quiénes son los compositores de esta partitura?
Esto es un pack de Amazon que vale 40 euros, ¿eh? Lo podéis comprar y podéis hacer, ¿eh? Y son los besouros. Y veis al final de la sala que hay un montón de dibujos. Son todos los besouros que se pueden encontrar en Lleida. Porque no sabemos quién son los compositores. Pueden ser todos, ¿eh? Esto es una manera de cómo el arte contemporáneo nos ayuda a fijarnos en este infraordinario. Y también nos ayuda, Silvio, ya que te tengo delante, esto es un regalo, a esa educación menor, a ese acontecimiento que puede pasar. Entonces, lo convierte en música, hace esta partitura y resulta que esto sale de que él, bueno, pues empatía por los insectos y crea esta obra, ¿no? En este sentido, produce un son melancólico y tal. Nuestros estudiantes siempre, cuando conocemos al artista, conocemos su proceso creativo, porque nos interesa cuál es su proceso creativo para brincar posibilidades. Entonces, encuentran esto, que el buraco de Micona también en física nos relaciona espacio y tiempo. Claro, filosóficamente esto también es muy interesante, ¿vale? Y Juan Zamora también tiene esta intervención, que son placas de Petri cultivadas, pero fijaos cómo están puestas, que esto nos relaciona con el poema de Ana. Bueno, que nos ha leído Ana, ahora ya, no, de Andrade, perdón, del poeta Andrade, perdón, que es el universo. Entonces aquí aparece micro-macro. También otro concepto muy interesante. Hasta aparece la luna, ¿eh? En este sentido. Muy bien. Entonces, aquí nos aparece un personaje, Joan Oró. Es el mejor científico que hemos tenido en Lleida, en mi ciudad. Yo soy entre Barcelona y Madrid, más cerca de Barcelona que de Madrid, ¿eh? Pues estoy allá. Entonces, Joan Oró le llaman el científico de la vida, porque si investigáis, él colaboró con la Operación Vikingo, bueno, con muchas operaciones, trabajó en la NASA mucho tiempo. Y él siempre estaba interesado en el origen de la vida, pero él hablaba, para saber el origen de la vida tenemos que mirar al universo, ¿vale? Por tanto, tenemos micro-macro. Estos alumnos, cuando ya tenemos estos primeros estímulos, se van solos por la ciudad, a la deriva. Y entonces tienen que cartografiar en qué se fijan. Ellos se fijaron en esta exposición. La pregunta es, si no hubiesen tenido estos estímulos de micro-macro de vida, ¿se hubiesen olado para esta exposición? ¿Cuántas cosas de la vida cotidiana nos pasan desapercibidas? Y esto es lo que tiene que hacer la educación, abrir mundos, abrir posibilidades. Entonces se fijaron en esta exposición y también se fijaron en estos agujeros que son restos de la Guerra Civil Española. Esto está en la muralla de Lleida. La muralla es una muralla medieval, ¿eh? Está allá. La pregunta es, si en estos contextos iniciales se habrían fijado en esta exposición, si en estos contextos iniciales se habrían fijado en estos buracos. Y esto creo que es muy importante. Durante estos 3 días he aprendido mucho, ¿no? La idea de tenemos que olar distinto, tenemos que desterritorializar. Yo he disfrutado mucho preparando esta exposición porque realmente son ejemplos que nos ayudan a esto y en formación de profesores. Porque estos profesores quizás cuando estén trabajando, pues no sé, ¿eh? Vale, se fijaron más y
En esta frase también se fijaron mucho, que lo dice Joan Oró, la razón por la cual existen luchas en el mundo es que no hay conocimiento suficiente. Muy bien. Miraron, el año Oró se organizó muchas cosas y resulta que seleccionaron este mapa que señalaba unos puntos de ruta Oró que señalaba el origen de la vida. Ha aparecido por aquí también el vitalismo, etcétera, el origen de la vida. Entonces, puntos, venimos de los puntos, origen de la vida, muy bien. ¿Qué nos pasa? 7 de octubre, esclata la guerra de Israel. Estamos trabajando como escuelas y esto fue impactante en Europa, ¿vale? Un movimiento aberrante que causa caos, desterritorialización. Y también les causó a ellos esto. Entonces se preguntaban, muy bien, estamos hablando de vida y la guerra que provoca, destrucción, muerte, es estar atento a lo que acontece, ¿vale? Aquí hago una cita de mi compañera. Entonces se preguntaron, ¿en estos sitios que se habían señalado la vida pasó algo durante la guerra civil? Porque claro, aquí tenéis tema racismo, tema tal, pero nosotros tenemos la guerra civil, y tenemos la posguerra. Y hay mucho silencio, en este sentido. Entonces, bueno, os he puesto aquí porque es de Paul Preston, porque tuvieron que ser los ingleses los que nos vinieron a empezar a historiar la guerra civil. Porque en nuestro país no se atrevía nadie, ahora ya nos atrevemos, pero pasaba esto. Entonces, mucho silencio, trazos de guerra civil, mucho silencio, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron comparando esos lugares de vida señalados en la ruta Oró con lo que había acontecido durante la guerra, restos de guerra, vida, guerra. Esto nos liga mucho con el tema del vitalismo de Deleuze. Y esto sí que me gustaría que los filósofos que domináis esto también me ayudarais a pensar esto, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con la inteligencia artificial. Os lo recomiendo. Ya sé que sois muy teóricos, pero muy interesante el tema de la creación de imágenes en inteligencia artificial. Claro, evidentemente tienes que entrenar mucho, pero yo soy la maestra ignorante, no sé nada, no me preguntéis qué programa, yo soy rancier, chocotop. Pero les digo, inteligencia artificial, Rosé sí, que me está oyendo, ella sabe, pero yo no. Pero los alumnos experimentan para que nos puedan llevar a otras narrativas también, ¿no? Entonces, de cada lugar, por ejemplo, esto es unas pinturas rupestres y entonces en este mismo lugar hay una fosa común que no la dejan abrir. ¿Vale? Entonces jugaron y poniendo inteligencia artificial, son de inteligencia artificial. A mí me hubiese gustado más que pudiesen trabajar con las originales, pero no saben el programa aún. Tienen que pagar y los alumnos pues no pagan. Y entiendo en este sentido. Vale, lo mismo, ¿veis? Rastros de vida, que es aquí, rastros de muerte, que son balas. Vale, bueno, voy pasando. Aquí es un lago donde encontraron el estañ de Montcortés, muerte, inteligencia artificial. ¿Vale? Que nos va jugando. A veces no tenemos por qué hacerle caso, pero a veces nos puede llevar a otras narrativas. Es otra herramienta en este sentido. Vale, entonces se preguntaron, ¿cuál sería la partitura de las guerras? ¿Recordáis la partitura de Juan Zamora? De los... ¿cómo se llama? Besoros, ¿vale? Sí, los escarabajos, besoros, ¿vale? Pues, ¿qué sería? Y entonces, fijaos, ¿qué hicieron? Los puntos de ese mapa de la vida y los puntos que sacaron de la pared restos de la guerra civil.
y crearon una partitura. Me lo paso rápido, tuvieron también este estímulo que hubo una exposición de guerras de mierda y aquí trabajamos mucho de una intervención que era 5 motivos porque las guerras son necesarias. Bueno, increíble, ¿vale? Y entonces a partir de aquí ellos dijeron, hostia, el capitalismo mundial integrado, vamos a construir una máquina de guerra nómada, ¿no? En este sentido, que era como proyecto. Entonces, en este caso, he puesto un poco Theo Jansen, que también Andrés lo puso en la primera conferencia, porque nos ayuda mucho en esta brincadera de máquinas de guerra nómadas, ¿no? Contra estos aparatos del Estado. Y a partir de aquí se plantearon de hacer una máquina de guerra nómada. Tenemos este referente, Pedro Reyes, que construye a partir de armas instrumentos musicales, y crearon la partitura. Estos son aquellos puntos que os he enseñado, ¿vale? De vida-muerte. Y entonces esta partitura es en un loop, ¿vale? Vida-muerte, vida. Sí, lo que decíamos a la hora de la comuda, el loop, ¿vale? Y ahora os pongo... Esta ya es la intervención en el contexto, ¿eh? Es la frase que se quedaron. Y descubrieron que Fábrica Trepat, y aquí viene el archivo, había fabricado bombas durante la Guerra Civil. Y ahora Rosé me está escuchando, ella está trabajando en el archivo para visibilizar toda esta parte. Que se ve que no fabricaron muchas porque no estaban de acuerdo y dijeron que no tenían suficiente tecnología, ¿vale? Esta es la máquina de guerra que han fabricado. Para ellos, ¿eh? Vale, entonces, la construcción de la ametralladora, no sé si se llama ametralladora, esto Antonio lo traducí yo, ¿eh? Esto, si hay alguna falta a partir de aquí es porque yo he hecho alguna cosita, ¿eh? No es por Antonio. Entonces, la hicieron con piezas Trepat. ¿Por qué? A raíz del archivo Kelly. Como sabían que el archivo había fabricado, necesitaban volver y realizar esta máquina con estas piezas. Entonces, dialogó con esta otra exposición, máquina de guerra que nos permite estos dislocamientos, nómada en diferentes museos, ha ido ya a 2 museos y ahora lo más bonito es que estos agujeros eran en Lleida y ahora Tàrrega quiere hacer lo mismo en Tàrrega. Es decir, que es una manera de recuperar la memoria histórica a partir de una máquina de guerra nómada. Perdonad, es que me he emocionado. Ahora, porque 3 días sumergida en filósofos y después ver que lo que hago pues, se parece a cositas de Deleuze, pues va muy bien, ¿no? En este sentido. Bueno. Entonces, siempre trabajamos con el abecedario, porque claro, son maestros que tienen que enseñar a leer y a escribir. La escrita, ¿quién lo decía esta mañana, no? El compañero que en la escuela se escribe poco. Yo formo maestros para que se escriba. Entonces, siempre trabajamos con el abecedario. Y el abecedario también es un término muy deleuziano, y ellos tienen que personalizar el abecedario, ¿no? Claro, cada grupo lo personaliza a su trabajo.
Entonces, en este caso, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Pues la R de resistencia, que Deleuze la asocia muy en... claro, ellos la asociaron mucho en reconstruir, ¿no? Con el tema todo de la guerra, y están siguiendo todo esto. Entonces, bueno, más que nada, viene lo otro, el saber curricular. Porque, claro, tienen que ser maestros. Y aquí he puesto este interrogante, transversalidad. ¿Por qué? Porque les hago redactar un saber nuevo. Y entonces, fijaos, esta caja, ¿identificáis cómo está hecha? Los trocitos de esta caja. Son trocitos de papel. ¿Y qué papel es este? Es el currículum. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Escriben el nuevo saber en función del proyecto que han hecho. Esto las compañeras Fernanda ayer, cuando estabais presentando, vi que dialogaba mucho. Veis que siempre les hacemos crear también con otros lenguajes, ¿ves? Porque la escuela tiene que crear con lenguajes contemporáneos, Bueno, paso. Sería esto, escriben todo. Y ahora, para acabar ya os pongo el vídeo que ha elaborado Rosé, que está allá. Lo ha elaborado ella con los estudiantes para que veáis la fábrica y que vengáis a Lérida a verla. Os dejo con la fábrica.
hay un escrito crítico, ¿no?, con la situación. Gracias, Rosé. Está allá. Dale las gracias también. Agradeço a professora Glória e convido